Ya estamos transmitiendo, doctor. Muy buenas tardes. Esta tarde el Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho presenta a la comunidad científica, a la comunidad académica, a la comunidad universitaria, el número 41-2 de la revista emblemática de la facultad, La Voz Juris, que cuenta con 55 indicaciones. Este acto académico lo consideramos necesario y conveniente precisamente para dar a conocer a los estudiantes, a los docentes y a los miembros de las comunidades antes mencionadas de manera directa los importantes artículos científicos que se gestionan en el marco del fomento y de la promoción de la investigación jurídica. Como saben, el ámbito temático de la revista Voz Juris es el de la ciencia y la filosofía del derecho, disciplinas afines, temas éticos y también temas de interés sociojurídico. Este número, 41.2, precisamente contiene magníficos artículos originales y de revisión, elaborados y postulados por prestigiosos autores, tanto nacionales como extranjeros, en sus respectivas especialidades, quienes esta tarde, de manera personal, presentarán en una apretada síntesis sus aportes al conocimiento científico. Con este singular motivo, por el cual obviamente les agradecemos a los autores de una manera cordial, nos mostramos complacidos vivamente de que hayan aceptado acompañarnos en este evento. Así que le doy la palabra al maestro Renzo para que presente al primer autor de la tarde. Gracias, doctor Guino. A continuación vamos a presentar al doctor David Pavón Herradón, que nos va a exponer su artículo intitulado Victimización de los usuarios de las aplicaciones afectivos sexuales y cultura de compliance. Tiene la palabra, doctor Pavón. Pues buenas tardes, muchísimas gracias. Saludos para todos desde España y lo primero, como no puede ser de otra manera, también pues agradecer la invitación que se nos hace desde el Instituto, ¿verdad? Para la presentación del acto de hoy del artículo que, bueno, no soy el único autor del mismo, tengo que decirlo, dado que se trata de un artículo enmarcado dentro del Grupo de Investigación Conocimiento de Problemáticas Sociales que tenemos en la Universidad Europea de Madrid, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y Ciencias Jurídicas y de la Comunicación, y que me consta que el doctor Ríos pues también es colaborador del citado grupo en representación de la universidad de allí, ¿no? En todo caso, por no extenderme, dado que son 5 minutos muy escasos, apenas tenemos tiempo y no se trata más que dar unas pinceladas a lo que hemos hecho a través del artículo, que también agradecemos su publicación. Realmente lo que hemos hecho desde el grupo de investigación desde hace ya tiempo es tratar de centrarnos en un fenómeno que a nadie se le escapa y que es completamente actual, como es el uso, ¿verdad?, de las aplicaciones de las redes sociales, y en concreto lo hemos querido focalizar, lo llevamos tiempo focalizando en todo lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales afectivo-sexuales, o vulgarmente conocidas como, digamos, aplicaciones de contacto, apps, ¿verdad?, para ligar, si se me permite la expresión en este foro. Pero sobre todo centrándolo en que a partir de este fenómeno social que tenemos, lo cierto, y a nadie se le escapa, es que hemos generado un caldo de cultivo, ¿verdad?, un nuevo contexto donde pueden producirse, lógicamente, nuevos fenómenos criminales, nuevos fenómenos delictivos, que realmente son los que al grupo nos vienen preocupando, sobre todo cuando segmentamos a los usuarios por edad, ¿verdad?, generación millennial, generación X. De tal manera que, en concreto, lo que presentamos en el artículo, por centrar la cuestión, es un poco este contexto, ¿verdad?, donde hemos localizado y hallado pues, que hay una falsa seguridad en el uso de las aplicaciones de este tipo y que los usuarios pues, corren unos riesgos. Esos riesgos son los que venimos detectando, venimos de alguna manera denunciando y venimos de alguna manera aportando soluciones de carácter legal, dogmático e incluso sociológico y desde otros puntos de vista, como pueda ser la criminología, y que realmente lo hemos centrado en esta oportunidad, dado que este artículo se enmarca en una serie de artículos y publicaciones al respecto, en lo que tiene que ver en algunas figuras delictivas muy concretas que vamos hallando, ¿no?
Básicamente nos hemos centrado, por motivos de espacio, lógicamente también, en tres figuras muy particulares. Una, el catfish, que todos conocemos, que es la usurpación de identidad, ¿no? Es muy fácil que en estas aplicaciones pues, se creen perfiles falsos o de alguna manera se pueda dar información falsa de determinados usuarios de tal manera que otros interactúan con personas que realmente no conocen, ¿no? A este respecto llamamos la atención, y es una de las conclusiones del trabajo, llamamos la atención de que existe una laguna legal, al menos en lo que es la normativa penal material española. Y es que efectivamente está regulado un artículo, que es el artículo 401 del Código Penal Español, relacionado con la usurpación de identidad, pero fíjense ustedes, fíjense todos, que no cubre el supuesto de invención de una personalidad falsa, sino simplemente la suplantación de alguien que existe. Es decir, cuando nos hacemos pasar por una persona perfectamente identificable, pero no cuando creamos un perfil falso. De tal manera que la creación de un perfil falso, que es algo, como comprendemos todos, novedoso en el uso de determinadas redes de cara a propósitos no muy decentes, si se puede decir la expresión, pues quedaría de alguna manera poco regulado, ¿no? Poco protegido, de tal forma que tendríamos que echar el guante a figuras tales como la estafa o alguna otra figura que a veces tiene difícil acomodo, ¿no? Por lo cual es una de las problemáticas que ponemos de manifiesto en el artículo publicado, ¿no? Otro de los delitos en los que centramos la cuestión es en los que llamamos los timos, ¿no? Que son estafas. Y en este sentido debemos simplemente indicar que como la normativa española se ha ido adaptando a todo lo que tiene que ver con las estafas informáticas y demás, pero lo que hemos encontrado fundamentalmente es un problema dogmático relacionado con estos delitos cuando se producen este tipo de aplicaciones, porque chocan de alguna manera con lo que podemos denominar con el error o el engaño burdo, ¿verdad? Que debe producirse en toda estafa. Un engaño burdo que en muchas ocasiones es difícilmente identificable por parte del usuario, dado que realmente no conoce a la persona con la que empieza a interactuar, ¿no? Y además está basado esto en una serie de formularios, de perfiles de identidad y demás, donde es francamente fácil llevar a cabo un engaño que siempre en teoría debería ser burdo. En teoría lo digo por la confianza que debería tener el usuario que maneja una red o una aplicación de este tipo, ¿no? Además de hemos visto otros problemas que también destacamos en el artículo, como pueda ser la revelación de datos propios de la intimidad por el uso Big Data de información que los propios usuarios introducen en los formularios donde se registran para el uso de este tipo de aplicaciones. Fíjense que hemos hallado algunas de las aplicaciones más conocidas, que omitiré en este momento el nombre, pero que incluso tienen un cuestionario de más de 70 preguntas para averiguar el perfil del usuario, donde se hacen preguntas tales incluso como las marcas de vehículos que le gustan a sus padres, ¿no? Entonces, como nos podremos figurar, esto, pues francamente es un nicho, un caldo de cultivo también, y está acreditado y demostrado, lo que pasa es que esto es fruto que tendremos que irlo comunicando e informando a medida que avancen las investigaciones, que muchas redes y aplicaciones que generadas para contactos entre personas realmente lo que esconden es una utilización, es una tapadera, si se me permite, de utilización fraudulenta de información Big Data, de datos de las personas, que automáticamente comienzan a recibir, por ejemplo, anuncios de vehículos de las marcas que a los padres les gustaban esos coches, como decía, ¿no? Curiosamente. Bueno, finalmente, y para concluir, porque no tengo más tiempo, el tiempo es muy escaso, al final, ¿qué queremos comentar de todo esto? Bueno, hay muchos delitos que ponemos de manifiesto, lo hemos centrado en esta ocasión en estos tres comportamientos que nos llaman la atención, pero al final lo hemos querido relacionar con todo el famoso tema de la relación de las responsabilidades personas jurídicas, el famoso compliance penal, la cultura preventiva y demás, ¿no? Llegamos a la conclusión de que en realidad hay muy poco control por parte de las entidades que son propietarias de estas aplicaciones, y muchas veces estos planes de cumplimiento, que ahora sabemos que se pueden hacer para eludir ciertas responsabilidades, pues muchas veces son meros maquillajes, meras acciones que sirven para en un momento dado aliviar cierta responsabilidad, pero que de alguna manera lo que venimos a comentar es que pues no quedan debidamente acreditadas esas formas de prevención del delito, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que hemos querido abordar en el capítulo o en el artículo que amablemente ha sido publicado por la revista, y bueno, de alguna manera pues enlaza con otros estudios previos, enlazará con otros posteriores, y no es más que una aportación más en este ámbito tan amplio como son
las redes sociales, las aplicaciones y los posibles delitos y la seguridad de los usuarios. Así que nada, muchísimas gracias y yo quedo a disposición de todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Pavón. A continuación, le daré la palabra a la doctora Jessica Shirley Camacho Pérez para que exponga su artículo de investigación intitulado La real utilidad del impedimento legal de aplicar la terminación anticipada en etapa intermedia. Tiene la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Agradezco a la invitación del instituto que representa el doctor Gino Díaz, Gino Ríos, así como el doctor Espinosa, muy amables. En realidad, sí, el tema que ha sido precisamente materia de este artículo es la real utilidad del impedimento legal de aplicar la terminación anticipada en etapa intermedia. Solo a modo de una introducción, creo que es importante señalar cuáles son las etapas del proceso penal en el Perú. Son 3: formalización de la investigación preparatoria, la etapa intermedia, que es precisamente donde está este impedimento legal, y el juicio oral. Sabemos que la investigación preparatoria como tal está a cargo del Ministerio Público, es el Ministerio Público quien recauda todos los elementos de convicción para poder formular ya sea un requerimiento acusatorio o un sobreseimiento. Terminada esta etapa, empieza precisamente la etapa intermedia. La etapa intermedia jurisdiccional a cargo del juez, convoca una audiencia de investigación preparatoria como tal, en ella realiza el tamiz de qué causas van a pasar o no a juicio oral, y en juicio oral, que es la última etapa, se desarrolla la actuación probatoria tras el control y el tamiz efectuado por el juez de investigación preparatoria. La terminación anticipada como tal, ¿está definida en el Código Procesal Penal como instituto jurídico? No. ¿Quién la ha definido? La Corte Suprema a través del Acuerdo Plenario 5/2009, su fundamento sexto, que señala específicamente que la terminación anticipada es un proceso penal especial, que es una forma de simplificación procesal, que se sustenta en el principio de consenso, es un proceso penal autónomo, no es una mera incidencia, un proceso auxiliar, y como tal, ¿cuál es la característica de esa terminación anticipada? Beneficiar al investigado con la reducción de la pena de 1/6, siempre y cuando reconozca la pena, los hechos y la reparación civil y consecuencias accesorias. Entiéndase aquí que la Corte Suprema ha señalado que el proceso especial de terminación anticipada es una forma de simplificación procesal. No es la única forma de resolución de conflictos, también existen las salidas alternativas. Como tales, estas salidas alternativas, como por ejemplo el principio de oportunidad, sí es posible aplicarse en etapa intermedia. Sin embargo, la terminación anticipada como mecanismo de simplificación procesal penal, no. Pese a que el UNODOC, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tiene una guía específica, ha equiparado las características entre estas salidas alternativas y los mecanismos de simplificación procesal, señalando así que estas dos figuras que solucionan conflictos antes de llegar a un juicio oral tienen como consecuencia mínima repercusión social, simplificación de la solución, el uso racional de los plazos, la economía procesal, que es indispensable en un proceso penal. ¿Cuándo se puede postular la terminación anticipada según el Código Procesal Penal? Formalizada la investigación preparatoria y hasta antes de formulado el requerimiento acusatorio. Eso significa que puede realizarse en paralelo al proceso común y siempre antes de formulado el requerimiento acusatorio, es decir, hasta antes de entrar a la etapa intermedia. Sin embargo, de los años 2009-2011, ya han habido magistrados, como por ejemplo el doctor Jean-Paul Taboada Suprema con este Acuerdo Plenario 5/2009, puesto que él ha considerado que realizar una interpretación extensiva, esto es, si el Ministerio Público formula su acusación fiscal, se puede, hasta realizada la audiencia de control de acusación, pretender arribar a una terminación anticipada. ¿Cómo así? Puesto que la posición del doctor y de muchos jueces que se han decantado por aplicar esta posición es que mientras no se oralice el requerimiento acusatorio no podemos decir que exista esta, y consecuentemente no habría posibilidad de precluir la posibilidad de que el investigado se acoja a este beneficio de reducción de pena. Aquí viene el análisis, dado que
entiéndase que si es posible aplicar un principio de oportunidad basado en las reglas del artículo 2 del Código Procesal Penal, que no genera antecedentes penales, que está supeditada al cumplimiento del acuerdo al que arriben las partes, ¿por qué no aplicar una terminación anticipada? Si genera una pena. La Corte Suprema, basado específicamente en formalidades, ha señalado que una de ellas es porque la etapa intermedia está basada en el contradictorio, principio de igualdad de armas, y el proceso de terminación anticipada es un proceso de principio de consenso. Las partes se han puesto de acuerdo, por lo tanto se desnaturalizaría la regulación del proceso común. Primera formalidad. Y segunda formalidad, porque tergiversaría la función de acortar los plazos. Acortamiento de plazos que según la Corte Suprema sería la razón de ser del beneficio de la terminada del requerimiento acusatorio. Entiéndase, ¿qué debe hacer un juez de investigación preparatoria ya aterrizando cuando hay una propuesta de terminación anticipada en etapa intermedia? Rechazar la misma, dado que fue posterior a la conclusión de la investigación preparatoria y ya hay una formulación de un requerimiento acusatorio. Con ello, que traemos consigo que el juez tenga que hacer la audiencia de control de acusación, que tenga que arribar a pasar el tamiz correspondiente para que vaya a juicio oral, y recién en juicio oral el investigado pueda acogerse a un beneficio, ya no de terminación anticipada con la reducción de un sexto, sino la reducción de un séptimo. ¿Qué trae consigo con ello? Que indirectamente se vulnere el principio de lesividad, que se interprete esta limitación como una sanción al investigado. Como no te acogiste hasta antes de la investigación preparatoria, entonces ahora ya no vas a poder acogerte a un sexto de la pena de reducción, sino tendrá que ser a un séptimo. Entonces la pena es mayor. Adicionalmente a ello, con lo que trae consigo, falta de celeridad procesal, recarga en la labor jurisdiccional, falta de economía procesal, y con ello finalmente limita la labor del juez, puesto que si el juez está a cargo de realizar el tamiz, el filtro de qué casos van a superar esta etapa para poder ir a juicio oral, la limitación sería que el juez no lo va a poder realizar. ¿Por qué? Porque finalmente tendrá que pasarlo de todas maneras a juicio oral, porque recién en juicio oral pueda acogerse a otro beneficio con reducción. Entonces, verificamos que no solamente traen digamos, perjuicios en lugar de beneficios, pese a que ambas formas de solución de conflictos en la actualidad permiten que se acorten los plazos y que con ello la economía procesal, dado que entendemos también que cada audiencia, de acuerdo a la UETI, tiene un costo de aproximadamente 1.000 soles. En ese entendido, podemos concluir evidentemente que los perjuicios ante este pronunciamiento de la Corte Suprema resultan ser mayores que los beneficios, por lo que consideramos que la Corte Suprema debería reevaluar, ¿no?, los lineamientos dados para poder dar viabilidad a la posibilidad de aplicación de una terminación anticipada en etapa intermedia. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias, doctor Gino, y a todos ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias por su intervención, doctora Camacho. A continuación, presentamos a la doctora Lourdes Mompeán, quien nos va a presentar su trabajo de investigación intitulado Política criminal en menores infractores, prevención de conductas delictivas en España, tomando como referencias las directrices de las Naciones Unidas. A continuación, tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Buenas noches aquí ya desde España. Es un poco ya bastante tarde. En primer lugar, quería agradecer al doctor Ríos haberme dado la oportunidad de, junto con César, a publicar en su revista, que ha sido un honor. Sé que es una revista con mucho prestigio y que, bueno, me ha permitido su artículo, no sé si lo habrá aumentado César, poder finalmente finalizar el doctorado y poder ser doctora. Y bueno, paso brevemente a exponer el artículo. Me disculpo por César, que no ha podido asistir, le manda recuerdos. Y bueno, el artículo parte de la idea de que las normas y reglas establecidas nos permiten vivir en convivencia al tiempo que nos proporcionan un sistema de protección. Esto Rousseau ya lo decía en el contrato social, ¿no?, que el hombre pierde
por el contrato social su libertad natural y lo que gana sería la libertad civil, ¿no? La libertad natural, que no tiene otros límites que la fuerza del individuo, y la libertad civil, que estaría limitada por la voluntad general. Pero el objeto de este artículo realmente no sería la aplicación de esta norma, sino lo que se pretende sería hablar sobre la prevención de conductas delictivas en menores. Es decir, el anticiparnos a la comisión del delito, que será siempre preferible a la corrección del acto delictivo. Aquí en España existe una ley, que es la 5/2000, que es la reguladora de responsabilidad penal de los menores, que abarca la franja de los 14 a los 18 años y constituye un tratamiento específico para los adolescentes que cometen delitos. Pero como quiero seguir insistiendo, la idea de este artículo se basa en la prevención. Para ello, para poder prevenir la delincuencia juvenil, es necesario partir de las necesidades de los menores. A la hora de realizar el artículo vamos a ver esas prioridades según marcan las directrices de Riad, que serían las directrices de las Naciones Unidas sobre la prevención de la delincuencia juvenil, y que fueron aprobadas en el año 1990. Estas directrices establecen un apartado sobre factores preventivos que los concretan en los siguientes: serían la familia, la comunidad, el grupo de iguales, educación y medios de comunicación. Y lo que se pretende es ver si en España se cumplen esas directrices de Riad a partir de diferentes recursos que se usan principalmente en el entorno del sistema educativo español y de la familia. Así, en cuanto al sistema educativo español, se concretan las medidas que favorecen la integración social en los adolescentes partiendo de, pero hay que tener en cuenta cuáles serían los factores de riesgo. Los mayores factores de riesgo en los adolescentes de cara a la delincuencia juvenil serían principalmente el absentismo escolar, el desfase curricular y los problemas de convivencia. Entonces, en los centros de secundaria lo que se hace es desarrollar una serie de programas y medidas para favorecer un desarrollo positivo del alumnado en todos sus ámbitos, a nivel curricular, el fomento del ocio positivo, así como las habilidades sociales y para la vida. El otro factor importante que también viene reconocido en estas directrices de Riad sería la familia, que es el núcleo social, ¿no? Es el primer núcleo social de las personas. Los factores que van a influir en la vida del adolescente serían, dentro de la familia, el clima familiar y los modelos de familia. El clima familiar viene determinado por la cohesión, es decir, por la comunicación y por los lazos emocionales. ¿De acuerdo? Por lo que un clima familiar está marcado por una falta de comunicación y una escasa relación afectiva, serían factores de riesgo para el desarrollo de conductas desviadas. Por otro lado, estarían los tipos de modelos de familia, que va a depender de cómo las familias se van adaptando y van reorganizándose ante situaciones de crisis, es decir, su capacidad de adaptación y la respuesta inmediata de estrategias para mantener y recuperar ese equilibrio. Para ello, lo ideal sería propuestas relacionadas con el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación con los hijos y la posibilidad de dialogar desde una postura abierta. Por lo tanto, es importante para evitar una futura delincuencia juvenil precisamente el apoyo de la familia a fin de favorecer el bienestar. ¿Qué hacemos? Estas serían otras de las pautas de las directrices de Riad. ¿Qué es lo que hace en España? ¿Qué hace el gobierno español para poder dar respuesta? Igual que en los centros educativos se da respuesta mediante una serie de programas. Pues aquí se vería identificado a través de los servicios sociales en España, que cuentan con una serie de programas y de recursos para la prevención e intervención con adolescentes, de apoyo a las familias, en torno al absentismo escolar, de problemas específicos de adicciones, etc. ¿Qué se puede concluir del artículo realizado? Tras el análisis de los diferentes recursos, se aprecia que existe una gran variedad de los mismos a nivel educativo y a nivel sociofamiliar. Por tanto, se podría concluir que las medidas adoptadas en el marco socioeducativo español, tanto a nivel educativo como la respuesta que se le da a las familias, cumplen con las directrices de Riad en los ámbitos analizados. Pero si bien es cierto que esta variedad no implica que se pueda intervenir en todos los casos de forma inmediata, si no se cuenta con un número de profesionales suficiente y además preparados para poder intervenir. Y esas serían las dos principales conclusiones que se saca de este artículo.
la variedad que existe, pero la necesidad de mejorar el tema profesional y aumentar el número de recursos para que la intervención sea inmediata y realmente se pueda conseguir una prevención. Con esto queda finalizada la síntesis del artículo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ríos, por darme esta oportunidad de estar aquí esta noche. Gracias a usted. Felicitaciones por el grado académico octavo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mompián. Les pediría, por favor, a todos los que nos encontramos en la sala, que por razones técnicas, si pueden volverse a conectar al enlace, porque ha habido un problema y se va a cerrar la sesión, ¿ya? Si se dan cuenta. ¿Al mismo enlace, Renzo? ¿Al mismo enlace? Sí, al mismo Ok. enlace, por favor. Gracias. Magíster Susi Lorena Montero León, titulado El levantamiento del secreto de las comunicaciones y la excesiva demora en la entrega de información por parte de las empresas de telefonía. Tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes con todos, agradeciendo la invitación a través del doctor Gino Ríos por su gentil consideración y exponer este artículo que también está en Vox Juris. Este tema es bastante importante hoy en día para todos quienes estamos trabajando en el área penal y procesal penal, toda vez de que se trata de una medida restrictiva de búsqueda de pruebas, como es el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Desde el año 2018 hasta la actualidad hemos visto el incremento de los delitos de sicariato, de feminicidio, y pues esto ha traído como consecuencia que el Ministerio Público y la Policía Nacional articulen y coordinen el trabajo y la estrategia a seguir del caso. Pero una herramienta fundamental en esto es el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y esto tiene como finalidad conocer la identidad del autor o autores del hecho, las llamadas, mensajes de texto, WhatsApp, conversaciones a través de Facebook, de Messenger, ver los puntos de ubicación y geolocalización que tuvo la víctima con el victimario antes de que se ejecute la muerte, y también conocer las causas de la muerte de esta persona. El fiscal, conforme al artículo 230 del Código Procesal Penal, solicita al juez de la investigación preparatoria, adjuntando los elementos de convicción, el levantamiento de secreto de comunicación. El juez de investigación preparatoria, dentro del plazo de 72 horas, emite la resolución autorizando esta medida de levantamiento de secreto de comunicación. Pero, ¿qué sucede y cuál es el problema fundamental que tenemos ahora en la búsqueda de pruebas en este caso? Que una vez emitida la resolución judicial, las empresas de telefonía como Movistar, Vitel, Claro, Entel, entre otras, demoran mucho en enviar los informes de las comunicaciones. Como sabemos, la etapa preliminar es la parte fundamental del proceso penal, porque en esta etapa se tiene que recabar todos los elementos de convicción que posteriormente, llegando a la etapa de juicio oral, van a constituir los medios de prueba. Y justamente es estos informes de comunicación los que ayudan a conocer la identidad de estas personas y solicitar además las medidas limitativas personales de derecho, como es la detención preliminar o una prisión preventiva. Pero tenemos el inconveniente que estas empresas presentan entre 8 a 14 meses de retraso los informes y llegan al despacho fiscal cuando ampliamente ya se han vencido los plazos contemplados en los artículos 334, inciso 2, 342, inciso 1 y 2 del Código Procesal Penal. Lo que conlleva pues a que lamentablemente en muchos casos el fiscal tome la decisión de archivar por la falta de identificación del autor. El levantamiento de secreto de comunicaciones tiene una doble función. Por un lado,
es investigadora, la función investigadora, para recabar los elementos de convicción, y por otro, un medio de prueba, que esta va a ser equiparada con un medio documental y que posteriormente, en la etapa de juicio oral, va a ser presentado. Hemos encontrado también un vacío en la norma en el artículo 230, inciso 4 del Código Procesal Penal, sobre el hecho de que no se ha considerado cuál es el plazo para la entrega de los informes y cuáles son las responsabilidades que tienen que asumir tanto las empresas de telefonía como los funcionarios encargados de remitir esa información, ¿no? Porque el artículo 230, inciso 4, establece que todas las empresas de telecomunicaciones están obligadas en facilitar en forma inmediata el registro de comunicaciones telefónicas, entendiéndose pues dentro de las 24 horas, 48 horas o 72 horas, ¿no? Y asimismo, establece que es bajo apercibimiento de aplicarse las responsabilidades de ley en caso de incumplimiento. Pero esas responsabilidades de ley no se determinan cuáles son y no han sido establecidas por el legislador. En este caso, es por ello que se presenta la propuesta de que este artículo sea modificado y establecer un plazo para que coadyuve también a la etapa preliminar del proceso penal. Por ello es que este artículo debe ser corregido y debe precisarse que dentro de la forma inmediata sería considerar los 90 días calendario para que puedan emitir esos informes y derivarlos al despacho fiscal. Asimismo, también en esto de los apercibimientos de ley que de manera general se han puesto, esta frase debe ser, no debe estar en este artículo y por el contrario debe establecerse de forma cierta que en caso de incumplimiento por parte de las empresas de telefonía o de los funcionarios públicos, en el caso de funcionario o servidor público, que sea denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 368 del Código Penal, y en el caso de la empresa de telefonía, aplicar una pena accesoria de multa establecida en el artículo 105, inciso 5 y 105A, inciso 4 del Código Penal. Esta multa que ascendería a 5 UIT y sería a pedido también del fiscal ante el juez de la investigación preparatoria. En igual sentido, las empresas deben crear un software que permita obtener la información requerida de la base de datos en el menor tiempo posible para el caso de levantamiento de secreto de comunicación, para que no se genere demoras excesivas o excesivos retrasos que lo que conllevan es que el proceso penal pues no tenga la garantía suficiente de poder investigarse, de poder solicitar otras medidas limitativas de derecho y conocerse sobre todo la identidad de las personas que han cometido este hecho. Por ello es que la propuesta que se realiza en este artículo es que se corrija este artículo 230, inciso 4, se establezcan los plazos y también las responsabilidades de ley para que con ello se coadyuve en cuanto a la investigación preliminar y que el fiscal también cuente con los medios de prueba, con la plena identificación de estas personas y lograr una sentencia en el juicio oral. Este es el aporte que se ha realizado en este artículo, que espero sea de mucha ayuda para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. A continuación vamos a presentar al doctor Juan de la Puente, quien nos va a exponer su artículo de investigación intitulado Los conceptos de libertad y orden en los orígenes del constitucionalismo peruano. Gracias, buenas tardes. Agradecido al doctor Gino Ríos por la acogida del artículo y al doctor Espinosa también. Gracias a la concurrencia. Este es un artículo que yo creo que resume un abordaje de un asunto complejo de la libertad y el orden, no solo desde la perspectiva constitucional, también desde la filosofía política y desde la historia, considerando que estas tres áreas han abordado los asuntos vinculados a la libertad y el orden
a partir de su propio lenguaje, de sus métodos y obviamente de los significados que le adjudican a los hechos. Y entonces es muy importante para este artículo fijar la evolución de los significados, cómo la libertad y el orden se desenvolvían en el espacio público, pero también en el privado, y cómo se produce esta gestación liberal en el Perú al inicio de la República. Y entonces nos interesaba en el artículo abordar dos conceptos, libertad y el orden, que se supone que son básicos en la formación de un ideario liberal, sobre todo al inicio de una experiencia constitucional republicana en el Perú en el siglo XIX. Y lo que hace el artículo es reconocer que hay un canon liberal que se abrió paso en el ámbito de las ideas durante el proceso de independencia, jalonado tanto por la influencia externa, cierto, pero también por un pensamiento propio. Y de ese modo lo que hace el artículo es cuestionar algunas visiones, sobre todo desde la filosofía política, que absolutizan la falta de originalidad de las ideas en los inicios de la República. Y entonces el texto reflexiona sobre precisamente esas especificidades, el juego entre los procesos políticos, constitucionales y militares, y ahonda y abunda un poco más en el uso de los lenguajes y de los símbolos, y lo que hace es constatar el resultado decisivo de un proceso que dio paso a lo que finalmente considera el artículo que es un liberalismo textual, es decir, un liberalismo de los textos, de las inscripciones en las normas, pero que difirió de la cultura política. Sabido es que en los inicios de la República se habla de grandes debates en relación a cómo deberíamos organizar nuestra república. Y ahí aparece como fundamental estas diferencias entre republicanos y monarquistas, entre liberales y conservadores. Y en realidad, la verdad es que la tradición conservadora en el Perú era muy fuerte y por lo tanto esa misma tradición conservadora impactó sustantivamente en la visión liberal. Nosotros veníamos de un momento en que las colonias, los virreinatos, eran alertados a través de medios y de la propaganda oficial respecto a los excesos de la Revolución Francesa, de modo que el concepto de libertad en el Perú era muy asociado al libertinaje, al caos, no necesariamente tenía el sentido de apropiación y reconocimiento de derechos que tuvo en otros países. Esto es muy importante también porque estos conceptos de libertad y orden juegan en torno a algunas visiones que se tienen desde la historia. La historia analiza el liberalismo, pero no de una perspectiva constitucional. Entonces, para la historia nosotros tenemos tres grandes modelos de acceder a ser república. La tesis de Spalding, ¿no? Y que es la tesis que dicen que la independencia fue concedida, la tesis de la historiografía oficial, que sintetiza Basadre, en que la independencia fue conseguida, y una tesis de las últimas 2 décadas que dice que en realidad fue concebida, y entre concedida, conseguida y concebida se pierde la relación entre orden y libertad. Lo que señalo en el texto es que una de las razones de la debilidad del liberalismo en el Perú tiene que ver precisamente en esta falta de correspondencia entre libertad y el orden. Ya Basadre en algún momento había señalado que en el Perú, cuando se tenían que contraponer libertad y orden, nosotros siempre escogíamos orden, cuando en realidad en un modelo clásico liberal, libertad y orden no deberían estar disociados y no deberían estar divorciados. Algunos historiadores habían planteado una pregunta fundamental sobre el tipo de ideología, y lo que se buscó en muchas décadas es la pureza de esta ideología, es decir, cuánto de la ideología liberal que impregnó los primeros textos constitucionales era realmente liberal. Ahí hay una especie de abuso, ¿no? Que la filosofía política, también la historia, le pretendían imponer al derecho constitucional,
respecto a precisamente esa pureza. Y la verdad es que los estudios que he hecho, que hago y que estoy haciendo en relación a este asunto, lo que demuestran es la existencia de un producto muy propio, ¿no? Es decir, el canon peruano liberal probablemente hoy día pueda ser analizado con un significado distinto al que se produce en otros países. Pero lo que yo rescato allí es que ese es el liberalismo que tenemos. No, probablemente no sea un liberalismo como el europeo o el norteamericano. Hubo una relativa progresión de la libertad en el Perú, eso es cierto. Se ha abierto paso el sentido de libertad muy lentamente. Y sí me parece sustantiva esta idea de que una cosa era el liberalismo de los textos constitucionales, pero otra cosa era la vida cotidiana, que como ustedes saben, tuvo en los primeros 50 años de la República una lucha constante entre caudillos. Y entonces el liberalismo y el conservadurismo tenían que pactar y a veces subordinarme precisamente a esto que Aljovín llama una tradición caudillista militar. En el texto se narra, por ejemplo, las razones que se exhiben para el primer golpe de Estado, que fue el derrocamiento del presidente José de la Mar, que había sido elegido por el Congreso General de 1827 bajo una influencia de una mayoría liberal, pero que en el fondo es vacado o destituido porque no era suficientemente fuerte como sus oponentes, ¿no? Siempre hubo una especie de búsqueda del hombre fuerte y del gobierno fuerte, de manera que eso marcó también el liberalismo. Y por lo tanto, aquí termino. Yo creo que no se puede eludir la existencia de un ideario liberal complejo o propio que transcurrió en las primeras décadas de la independencia o de la República, y que marca los textos constitucionales del 23, que marca los textos constitucionales del 27, quizás no tanto la constitución del 26, la vitalicia de Bolívar, que yo creo que es una constitución muy autoritaria, pero el resto de constituciones, por lo menos hasta el 39, la del 34, la del 28, fueron constituciones marcadas por un ideario liberal recortado y textual. El derecho constitucional, desde ese punto de vista, tiene, yo creo que una deuda, ¿no? Y es reconocer como tal ese ideario liberal. De ese punto de vista, filósofos como Víctor André, el filósofo, bueno, en general, ¿no? No estoy hablando de uno solo, pero los padres de la filosofía en el Perú, especialmente Salazar Bondi, cuestionaron el liberalismo peruano y dijeron que no hubo. Y entonces, claro, uno tenía que llegar a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, para mirar un liberalismo mucho más cohesionado. Y lo que hace el texto es defender ese liberalismo que existió al inicio de la República, aun cuando sea un liberalismo con un canon propio. Ese es el sentido del artículo. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor de la Puente. A continuación, vamos a hacer el uso de la palabra al profesor Luis Andrés Portugal Pizarro para que nos exponga su artículo de investigación, análisis de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, antecedentes históricos, problemática actual y propuestas de reforma. Tiene la palabra, profesor. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, agradecer al Instituto de Investigación Jurídica por medio del doctor Gino Ríos y también a usted, doctor Espinosa Bonifaz, por la organización del evento. Asimismo, aprovechar para saludar a todo el público presente y reiterar también que este artículo fue escrito en coautoría con el profesor Omar Sar. Lo que hemos intentado hacer en el artículo primero es una pequeña reseña histórica de los primeros debates en la historia republicana del Perú. Hemos empezado discutiendo el debate si es que nos constituíamos como una monarquía constitucional o si nos constituíamos en una república, recogiendo algunas de las principales posiciones que se presentó en ese entonces en la Sociedad Patriótica de Lima, y luego abordamos el segundo debate que creemos fue importante y en su momento trascendió y sigue trascendiendo quizás hasta el día de hoy, ¿no? Hacemos referencia al debate sobre la inclusión de instituciones o herramientas propias del modelo parlamentario. Ya en 1932, el profesor Manuel Vicente Villarán, quizás uno de los principales constitucionalistas en la historia del Perú,
usaba la terminología resortes, indicando que el constitucionalismo peruano ya había incluido los resortes necesarios para dar el salto hacia el modelo parlamentario, ¿no? Muchos profesores consideran que esta opinión era un poco que esos resortes o condiciones todavía no estaban dadas, pero otro gran historiador como Manuel Vicente Ugarte del Pino también afirmaba de que muchas instituciones o herramientas ya generaban cierto contexto para que pueda darse este viraje o este cambio. Luego de eso hacemos también un pequeño recuento histórico de los conflictos político-constitucionales entre los presidentes de la República y los parlamentos a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, desembocando en el último escenario ocurrido en el Perú desde el año 2016, probablemente hasta la actualidad. Y terminamos el artículo discutiendo algunas de las principales instituciones puestas en debate en la Constitución en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, abordamos el tema de la cuestión de confianza. En ese entonces, tanto el autor Omar Sar como yo considerábamos que la regulación actual, en ese entonces, era deficiente y que era necesario hacer algunas precisiones sobre lo que hasta entonces se denominaba pues una cuestión de confianza denegada fáctica o tácitamente, ¿no? Consideramos nosotros que esa era una interpretación bastante peligrosa y de una u otra manera el tribunal ha ahondado precisamente en esto en la última semana. Otra institución que abordamos en el artículo es el tema de la sucesión presidencial, precisamente un tema que está en debate y discusión actualmente en el Perú, y nos llamaba mucho la atención, y lo reseñamos en el artículo, que en el año 2001, cuando se discutía la ley 2737.5, la ley de interpretación constitucional o interpretación auténtica del artículo 115 de la Constitución sobre sucesión presidencial, nos llamaba mucho la atención cómo los parlamentarios de ese entonces decían que la regulación del 115 era un calco de las constituciones anteriores del Perú, porque era un hecho que ocurría cada 200 o 300 años y no generaría mayor problema. No había cierto desprecio al artículo 115 en el año 2000, porque consideraban que era una regulación sobre algo atípico, extraordinario, y que era poco probable de que vuelva a ocurrir en unos 200 o 300 años, según el diario de debates de aquellos años, ¿no? Claramente estaban equivocados y 23 años después tenemos un problema enorme que todavía no hemos solucionado respecto al artículo 115 de la Constitución. Abordamos otras instituciones sobre solución parlamentaria, proponemos también algunos cambios en la figura o en la institución de la vacancia presidencial, algunos ya abordados por otros autores, otros también usando algunas herramientas propias del derecho constitucional comparado, y citando y respaldándonos en decisiones del Tribunal Constitucional, pero también cuestionando estas decisiones cuando creemos de que la interpretación otorgada ha sido errada. Finalmente arribamos a las conclusiones. La conclusión principal, que quizás no esté en el artículo, pero que siempre la comentamos con el doctor Sar, es que muchos de los aspectos escritos en el trabajo están en constante discusión, en constante transformación, producto de las crisis político-constitucionales, ¿no? Muchas de las herramientas a las que hemos hecho referencia en la investigación, como la cuestión de confianza, ya ha tenido posiciones e interpretaciones más concretas por parte del Tribunal Constitucional, independientemente del respaldo o la crítica que se pueda realizar a esas decisiones. Lo mismo está ocurriendo con el artículo 115 de la Constitución, que cada vez tiene propuestas al respecto, y también el artículo 117, que ya hay un par de proyectos desde hace años sobre la posibilidad de ampliarlo, pero sin un resultado concreto hasta el momento, pero que en su momento, en la crisis político-constitucional del año 2022 y inicios del 2023, generó también bastante discusión, no solamente académica, sino política. De manera que con el trabajo pretendemos contribuir y sembrar también otros autores que también están trabajando en el tema, algunos aspectos indispensables para tratar de conducir o orientar un poco la discusión sobre estas herramientas que, reitero, están en constante discusión y reevaluación por parte de la academia y también de los órganos jurídicos constitucionales. Le reitero nuevamente mi agradecimiento al doctor Gino por la invitación, también al doctor Renzo Espinosa, y muy agradecido por el tiempo brindado. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor Portugal. A continuación, va a exponer su artículo el doctor Pedro Luis Zavala Yesán, que se titula El aporte de la tecnología digital para mejorar la gestión de espacios marinos y los recursos pesqueros. Tiene la palabra. Buenas tardes, gracias con todos. Gracias al doctor Ríos y a la universidad por este espacio.
Efectivamente, todo lo que tiene que ver con los temas marinos y asuntos pesqueros, en principio vienen regulados desde la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, ¿no? Es allí donde se da el gran marco regulatorio para todos los sistemas nacionales que luego se desarrollan acerca de espacios marinos y de recursos naturales, ¿no? A partir de ello, específicamente para el sector pesquero, se comienza a desarrollar una serie de instrumentos para el monitoreo de las naves, por ejemplo, y para la gestión sostenible de los océanos, la cual en los últimos años ha tomado especial relevancia, especialmente por los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, las famosas ODS, donde una ODS, la número 14, está referida específicamente a la vida submarina. En este sentido, la tecnología digital que nosotros utilizamos diariamente está teniendo una serie de implicancias en nuestro día a día, ¿no? Y está modificando nuestro quehacer en diferentes ámbitos. Esto incluye también en las actividades económicas y el aprovechamiento de recursos naturales. En ese sentido, se está aprovechando tecnologías digitales como el uso de Big Data, automatización de procesos, Machine Learning, para comenzar a trabajar en asuntos regulatorios. En este sentido, por ejemplo, tenemos experiencias como el Global Fishing Watch, que es un aplicativo que hace un monitoreo de la banda ancha de las naves para poder determinar dónde es que están estas naves, qué tipo de actividad están haciendo y con ello poder, uno, transparentar la información que existe y por otro lado hacer un control más exhaustivo a las actividades económicas como puede ser las pesquerías. Por otro lado, otro de los instrumentos que se están trabajando son los sistemas de trazabilidad. La trazabilidad lo que busca es rastrear un producto que viene desde su materia prima hasta el consumidor final. En el caso pesquero, desde el pescador hasta el consumidor final. Esto tiene una serie de eslabones, la cual actualmente se están trabajando en un sistema digital que pueda acreditar la seguridad alimentaria de estos recursos, ¿no? Existen proyectos normativos y normas ya establecidas en Estados Unidos y Europa en esta línea, donde para los productos que son de exportación puedan ser ingresados en estos países, tendrá previamente que acreditar un sistema de trazabilidad digital, ¿no? En ese sentido, el Estado peruano, por ejemplo, también viene trabajando en diferentes pilotos, ¿no? Todavía no existe un estándar mundial sobre cómo va a hacerse un sistema de trazabilidad cerrado, pero ya se tienen algunas discusiones sobre qué tecnologías se deberían utilizar. Algunos hablan del sistema de eslabones, como puede ser blockchain, mientras que otros dicen que es un poco más de libre acceso a partir de la tecnología a la que el país tenga acceso, ¿no? En esta línea, lo que nosotros estamos viendo es que los sistemas de trazabilidad implementados a través de tecnología, como la tecnología digital, puede ayudar a los estados y a los consumidores a poder tener productos que sean sostenibles, ¿no? Por otra parte, vemos que definitivamente pueden ayudar a los estados en el control de los recursos naturales y en el control de las actividades económicas. Sin duda, este es un artículo preliminar que seguramente con el desarrollo de la tecnología va a ir avanzando. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted por la exposición. A continuación, la maestra Dola Mayoral Villanueva va a exponernos su artículo de investigación intitulado Revisión del feminicidio, el caso mexicano. Tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Muy agradecida con los doctores Ríos y Espinosa por la oportunidad con su servidora de incluir este artículo, ¿no? en la revista.
Bueno, de primera mano, el feminicidio es un tema controversial y pues muy complicado, ¿no? De ser abordado, porque se puede abordar desde múltiples facetas, desde múltiples enfoques. En esta ocasión, pues se trata precisamente desde el estudio de las ciencias sociales, entender y lo que se trató de hacer en este artículo es analizar en el caso mexicano lo que es el contexto social, lo que nos significa en el imaginario colectivo el que una mujer muera día a día, siendo que aquí tenemos 11 muertes diariamente. De esta manera ustedes pueden ver de primera mano que es una situación sumamente alarmante, que México ha sido precursor y ha sido una piedra angular en la situación de generar políticas públicas y mantener una tipificación para tratar de manejar el feminicidio en todos estos aspectos de prevención, de erradicación, de control, etc. Me refiero a esto porque el tipo penal que tenemos los mexicanos es un tipo penal que aborda las razones de género y no se basa, como sucede en otros tipos penales en Latinoamérica, en el odio o la misoginia. Aquí es un punto muy importante que abordamos en el artículo, porque nosotros podemos entender que las razones de género no son lo mismo que se estipule, como en muchas ocasiones se insiste, en un crimen de odio. Cuando hablamos de esto, entendemos que en un país con índices descabellados de desigualdad, alta ineficacia de la procuración de justicia, corrupción, impunidad y una falla constante y sistemática en las investigaciones criminales, pues el tener un tipo penal que yo podría considerar que es bastante efectivo como tal, como está establecido, no es la solución, ni lo ha sido, ni lo será. Entonces, la situación que nosotros debemos de entender es qué es lo que hace falta en un país con tantas carencias de todo tipo y que se tiene, de hecho, un encuadre legal muy efectivo. ¿Qué es lo que hace falta para que se dé solución a esto? Porque las 11 mujeres diarias no parece ser que vaya a bajar el índice. Entonces, cuando su servidora trató de abordar este tema, pues fuimos analizando históricamente cómo surge la preocupación por varios grupos sociales y desde la misma legislatura por tener un tipo penal, pero que no fue a conciencia de que hoy nos despertamos y queremos tener unos instrumentos efectivos para tratar este crimen como tal, sino que hubo intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de ahí la misma Suprema Corte de Justicia ha tenido a bien retomar casos que han sido realmente pues ejes de acción, como es el caso de Mariana Lima Buendía, donde hoy en día existe un rechazo por las mismas autoridades de investigación de tratar la investigación de una mujer que ha sido asesinada de forma violenta como un feminicidio, porque entonces pareciera que solamente se quiere enfocar el feminicidio hacia una lucha feminista. Nosotros en este momento tenemos una situación totalmente vulnerable, los y las mexicanas, con más de 100,000 desaparecidos. Y como bien lo saben ustedes, colegas, pues somos el patio trasero de Estados Unidos y somos la coladera en que se quedan todos estos migrantes que no pueden salir. Entonces, a eso le sumamos desigualdad, a eso le sumamos discriminación, clasismo, como lo decía, corrupción, impunidad. Entonces,
¿qué es lo que se tiene que hacer? Si tenemos un marco legal, si tenemos las instituciones, si tenemos varios protocolos, si tenemos pues los órdenes para actuar en función, ¿por qué no han funcionado las cosas? A manera de conclusión, apuesto, como yo creo que muchos en la academia, muchos en la labor diaria, activistas, abogados, todos los que son profesionales forenses entenderán que la educación y el despertar de las conciencias es lo único que nos puede ir abriendo camino. En ese sentido, hacer un fortalecimiento de las mujeres para que puedan tener libertad en el ejercicio de sus vidas y no ser simplemente instrumentalizadas, ¿no? Porque esto se trata precisamente de varios factores, no solo de misoginia, como se ha querido reducir el tema, o al odio en específico del hombre a la mujer, sino de basurización de grupos vulnerables, donde las mujeres pues son parte, ¿no? de estos grupos vulnerables. Pues yo la verdad estoy muy agradecida de que hayan tenido a bien tomar este tema, porque es escabroso. Siempre se piensa que simplemente se quiere hacer una feminización del delito y no se aborda como tal debiera. Me llamó la atención lo de la colega que habló anteriormente sobre estas fallas técnicas que existen, que aunque existan estos preceptos y estos marcos legales y en funcionalidad para las verdaderas investigaciones criminales con debida diligencia y dentro de las buenas prácticas, cuando se quiere litigar los casos, cuando se quiere investigar, cuando se quiere trabajar, pues siempre se está el traspié para que no sea funcional. Muchísimas gracias, pues sería simplemente el resumen como tal del artículo y pues muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. A continuación, la profesora Alicia Miñano nos va a exponer su artículo de investigación intitulado La capitalización de intereses en la legislación peruana y su repercusión en el ámbito procesal. Tiene la palabra, profesora. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a nuestra querida Universidad San Martín de Porres, a nuestro Instituto de Investigación, representado por el doctor Gino Ríos, el doctor Espinosa, quienes con su virtuosa labor propician nuevos caminos y luces en la investigación científica jurídica en beneficio, por supuesto, de toda la comunidad. Como lo dijo el doctor Espinosa, el tema de mi artículo se titula La capitalización de intereses en la legislación peruana y su repercusión en el ámbito procesal. En esta investigación se aborda la normatividad legal que existe en nuestro Código Civil peruano sobre los intereses, la diferencia entre intereses simple y compuesto, o llamado también capitalizable, los riesgos y el valor del dinero en el tiempo, a partir de lo cual se demuestra lo que viene aconteciendo en nuestros tribunales con respecto al rechazo de adeudos con cálculos de intereses capitalizables, esto para personas consideradas fuera del sistema financiero. Sustentando la lógica de los intereses capitalizables que para la ingeniería económica y la matemática financiera señalan que es una forma de preservar el capital de los efectos del paso del tiempo, ya que en cada periodo, bajo este sistema, los intereses se suman al capital, variando en cada ciclo, mientras que en los intereses simples se mantiene constante a través del tiempo. Y justamente se habla de este paso del tiempo porque de una u otra forma este transcurrir afecta al capital. Por ejemplo, con la inflación, las crisis económicas, o también en sentido contrario las oportunidades de inversión. Entonces, a través de la capitalización de intereses se busca resolver este riesgo de afectación al capital por el paso del tiempo, dándole así o buscando darle una intangibilidad que logre mantener su valor pese a estos efectos del paso del tiempo. El detalle está que nuestro Código Civil prohíbe la capitalización de intereses, llamándola anatocismo en su artículo 1249. Así se ha logrado verificar la contraposición que existe actualmente entre nuestro Código Civil
y sus artículos 1243, 44, 46 y 1249, con el encargo que se le ha dado al Banco Central de Reserva, a través de su ley orgánica, para establecer la tasa de interés legal. Ustedes pueden verificarlo. En la página web de la SBS se señala una tasa legal efectiva, más no una tasa de interés legal, además de señalar una metodología de cálculo, lo cual, al ser verificado, se ha podido confirmar que la denominada tasa legal efectiva se trata pues de una tasa que capitaliza intereses. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es esto posible si el Código Civil lo prohíbe? A través de lo que hemos mencionado, el artículo 1249 y la figura del anatocismo. En tal sentido, en la investigación se demuestra que existen numerosas causas legales que llegan a los tribunales, a nuestro sistema de justicia, utilizando pues estas tasas legales efectivas del Banco Central de Reserva para sus cálculos, ¿no? Con intereses capitalizables. Sin embargo, se dan con la sorpresa de que esto es rechazado por las autoridades judiciales, quienes resuelven señalando que debe aplicarse la tasa legal del Banco Central, pero sin capitalización de intereses. Un total contrasentido, por supuesto, mucho más si se trata de adeudos pensionarios, obligaciones comerciales, entre otros. No mencionamos los adeudos laborales porque ello está prohibido, es decir, la capitalización está prohibida por norma expresa. Se concluye la investigación señalando que la capitalización de intereses, al ser una forma de cuidado de la intangibilidad del capital por el transcurso del tiempo que hemos señalado, debería ser incorporada en el Código Civil peruano para personas consideradas fuera del sistema financiero. En todo caso, el Banco Central de Reserva podría evaluar la posibilidad de presentar una tasa legal que no sea capitalizable, tal como lo ordena el Código Civil peruano, ya que esto viene generando pues una serie de casos que llegan incluso hasta el Tribunal Constitucional, solicitando reconocimiento de adeudos con cálculos de tasas de intereses llamadas legal efectiva, que son las que hemos señalado capitalizables, ¿no? Sobre todo, la mayor cantidad de casos encontrados son sobre adeudos pensionarios. Para concluir mi exposición, me permito leer una cita del magistrado Ernesto Blume Fortini, recaída en el expediente 4302-2014 del Tribunal Constitucional, sobre un caso justamente de adeudo pensionario. Por estas razones, la deuda pensionaria como manifestación material del derecho a la pensión debe ser entendida como el goce de una prestación con valor adquisitivo adecuado con la moneda vigente, pues desconocer la naturaleza valorista de la deuda pensionaria implica una forma de menoscabo a la dignidad del adulto mayor, situación que implica el pago de una mensualidad acorde al valor monetario vigente a la fecha de su cancelación, no un pago que suponga la pérdida de su valor adquisitivo, aun cuando el deudor sea el Estado. Lo contrario implica generar una política lesiva al principio de derecho a la dignidad del adulto mayor, que se traduce en otorgar prestaciones carentes de solvencia en el mercado para la adquisición y pago de cuestiones elementales y básicas. Con lo cual he terminado mi exposición, estimados señores. Muchas gracias. Gracias, profesor. Finalmente, el maestro Renzo Espinosa va a presentar su artículo intitulado ¿Puede la privatización de las cárceles solucionar la crisis del sistema penitenciario en el Perú? Adelante, Renzo. Muchas gracias, doctor. Y también felicitar a todos los expositores de esta tarde, ¿no? Por la investigación que han realizado, así como por la exposición tan clara que han tenido en su oportunidad. Como bien ha señalado mi maestro, el doctor Gino Ríos Patio, mi artículo de investigación en esta oportunidad se refiere a un tema que es muy polémico, ¿no? Y un tema que no es novedoso. Partamos del objetivo de este trabajo, ¿no? Que en sí es el título y el problema coinciden, ¿no? El título de mi investigación es si la privatización de las cárceles puede solucionar la crisis del sistema penitenciario en nuestro país.
¿no? Ese es el problema que yo me planteé para para llevar a cabo esta investigación. Para eso, básicamente, además de revisar información estadística que nos proporciona el INPE, así como también la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? del 26 de mayo del 2020, que señaló pues que el sistema penitenciario en el Perú, ¿no? Al igual que en otros países, Colombia, Argentina, etcétera, se encuentra en un estado de cosas inconstitucionales, ¿no? Ante este grave problema que no detectado, digamos, el Tribunal Constitucional, sino que se ha sumado, ¿no? a ya decirlo formalmente en una sentencia. Siempre, ¿no? Vamos a preguntarnos si el Estado en sí puede llevar a cabo pues la labor de administrar las cárceles en nuestro país, ¿no? Y pareciera que no lo hace muy bien, ¿no? Si no, no habría estas que yo le digo en el artículo y en otros artículos que he investigado, estos nuevos campos de concentración nazis, ¿no? Instalados en nuestro país, ¿no? Porque en realidad, si nosotros nos vamos a ver a la cárcel real, no a la cárcel ideal, ¿no? La cárcel ideal es la que está en los tratados internacionales, en la constitución política, en el código de ejecución penal, ¿no? Esa es la cárcel ideal, ¿no? La que normativamente está regulada, pero la cárcel real no se parece ni por asomo a esa cárcel ideal que tenemos lamentablemente en nuestro país y en toda Latinoamérica, ¿no? Como siempre dice el doctor Gino Ríos cuando enseña criminología penitenciaria y en general criminología, Latinoamérica es una unidad criminológica y lo que pasa en el Perú, pasa en México, pasa en Argentina, ¿no? Y lamentablemente es algo que se replica, producto de la incapacidad que tienen nuestros gobernantes para enfrentarse a estos problemas en general y en particular con el problema de las cárceles. No solamente es su incapacidad, sino su indiferencia, que creo que para mí es más importante. No me pregunto si son incapaces de hacerlo, sino si siquiera se plantean que eso es algo importante. Eso es lo que más me preocupa. Porque en la cárcel está lo que no le funciona, que no le sirve al libre mercado, podríamos decir de algún modo. Sin embargo, hay muchos que creen, ¿no? Y esa fue la razón para investigar sobre este tema, que esto se solucionaría privatizando, ¿no? Así como en los 90 en nuestro país todo se privatizó, lo que faltaba que se privatice eran las cárceles, ¿no? Se privatizó los servicios, ¿no? Telefónicos, se privatizó los servicios de luz, se privatizó muchas cosas, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿y por qué no se privatizó las cárceles, ¿no? Porque entró un nuevo gobierno de corte neoliberal y tranquilamente pudo decir, vamos a privatizar las cárceles también. No lo hizo, ¿ok? Y hoy día, 2023, nos preguntamos si es que se debería hacer. Es decir, si el Estado, como es incapaz para manejar el sistema penitenciario, debería dar un paso al costado y privatizar las cárceles para que empresas se encarguen de ello. Y hay posiciones diversas, ¿no? En la revisión documental de artículos y de libros al respecto, hay quienes defienden la privatización de las cárceles señalando que se podría mejorar la eficiencia y la eficacia del servicio penitenciario, se podría conseguir que los presos tengan mejor calidad de vida, se podría conseguir el fin de la pena, o sea, resocializarlos, ¿no? Y dicen mucho al respecto. Hay cárceles privatizadas en otros países del mundo, sobre todo quienes iniciaron esto en el mundo fue Estados Unidos, ¿no? A través de muchas empresas que privatizaron las cárceles, luego se fue irradiando en el mundo, ¿no? Y acá en el Perú no tenemos cárceles privatizadas, pero sí tenemos algunos matices de eso. Por ejemplo, lo que conocemos como cárceles productivas. No es una cárcel privatizada, pero sí es un acceso a que las empresas ingresen a los centros penitenciarios para que los presos ahí produzcan durante su estancia, ¿no? Porque se cree también que resocializar tiene que ver con hacer que los presos se vuelvan útiles para la economía, ¿ok? Que eso sería resocializar. Algunos creen que eso es el fin de la pena, ¿no? Hacer que las personas que están ahí tengan un oficio, tengan de repente una profesión y al salir puedan reinsertarse en la sociedad con ese trabajo que están haciendo.
Y no está mal pensar eso, pero yo creo que no es solamente resocializarse, tener trabajo. Por eso, así como hay personas que se encuentran, y estudiosos y académicos que se encuentran a favor de privatizar las cárceles, también hay otros, entre los cuales está el doctor Gino Ríos Patio, ¿no? Que también revisé varios textos que tiene, ¿no? Y por citar uno de ellos, que está incluido, citado en mi artículo, ¿no? El profesor Gino Ríos señala que la privatización de las cárceles, y cito textualmente, conlleva, de jure, forjar utilidades económicas desde la aguda y traumática experiencia de la pérdida de libertad de un ser humano. El derecho no puede usarse para hacer del hombre una especie de activo financiero. En la mentalidad de rentabilidad privada, ajeno a todo beneficio social, la reeducación, resocialización, rehabilitación y reintegración del penado a la sociedad no se lograrían porque se considerarían un gasto y no una inversión. Y particularmente yo coincido con esta idea porque creo que sostener que privatizar las cárceles es la solución para mejorar la situación penitenciaria de nuestro país solamente demuestra para quienes sostienen esto que están viendo un árbol en el inmenso bosque de ese problema, que es la crisis penitenciaria. Porque, y así concluyo en mi artículo, yo creo que la privatización de las cárceles no va a mejorar la situación del sistema penitenciario, la crisis, ¿no? Pues las causas que originan esta crisis no dependen únicamente de quién administra los centros penitenciarios, sino de la sobrecriminalización primaria y secundaria producidas por el populismo punitivo, ¿no? Que se ha segmentado en nuestra región hace muchos años, ¿no? Y sobre todo por la corrupción estructural que sufrimos en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, se opte o no se opte por la privatización de las cárceles, se requiere más que eso para solucionar la crisis del sistema penitenciario, ¿no? Se requiere, en realidad, una reingeniería del sistema penal, no solamente de la cárcel, ¿no? Y un nuevo enfoque de para qué sirve la pena y cuándo se debe optar por elegir al derecho penal para solucionar conflictos humanos, sabiendo que el derecho penal es, en teoría, vuelvo a decir aquí, de última ratio. Entonces, los invito, ¿no?, a leer este artículo de investigación, en donde pueden encontrar las distintas posiciones sobre los que están a favor o en contra de privatizar la cárcel, y también un enfoque criminológico sobre este tema, que creo que no se tiene muy a menudo, ¿no?, en estas investigaciones. Muchas gracias. Muy bien. Hemos concluido este evento de difusión del conocimiento jurídico, y para cerrar este acto quiero manifestar a los apreciados amigos y colegas, autores de los artículos y coautores también en algunos casos que se han presentado, que precisamente la variedad temática que hemos podido apreciar asegura la amplitud del alcance de la revista, como también la solvencia académica y científica de los artículos garantiza su lectura y su citación, lo cual naturalmente posiciona a los autores y los empodera aún más, ¿no?, del ejercicio de su especialidad. Con estas palabras, yo quiero extenderles una cordial y cálida felicitación a los autores, reiterándoles que tienen las páginas de nuestra emblemática revista Voz Juris, multindizada en 55 bases de datos científicas, a su disposición para que puedan volver a publicar. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias.